Sí, yo creo que aunque las utopías y distopías, digamos, en cada época histórica tienen sus peculiaridades, pero en general, claro, evidentemente se definen como una función de la imaginación y de la imaginación social y de la capacidad que tiene el ser humano de imaginar situaciones distintas de las que vive, sobre todo cuando las que vive no son muy agradables, ¿no? En general, yo creo que, aunque es un poco también aventurado hacer este tipo de clasificaciones, se podría decir que las utopías son ese tipo de fábulas que no tienen, digamos, intención literaria o poética, sino más bien intención moral, en las cuales sucede una cosa que es raro que suceda en el mundo real, y es que la virtud conduce a la felicidad. Es decir, los buenos al final son recompensados con la felicidad. Mientras que la distopía suele ser, la utopía es propia de épocas más, digamos, de bonanza, de optimismo, etcétera, mientras que la distopía es ese tipo de fábula en la cual se nos presenta una sociedad en la que sucede lo contrario, es decir, que son los malos los que son felices y los buenos los que son desdichados. Hombre, pues yo creo que lo más peculiar es que el siglo XVIII es un siglo en el cual existe una conciencia histórica muy fuerte ya de que se ha producido un cambio, una brecha irreversible en la historia y una ruptura con la antigüedad o con lo que podríamos llamar las sociedades tradicionales. Seguramente esa ruptura ya se había producido en los inicios de la Edad Moderna, en el Renacimiento, etcétera, pero digamos todavía los protagonistas de esa época no eran conscientes de que esa ruptura se había producido y todavía la vivían como un intento de recuperar el clasicismo de la antigüedad, como un intento de recoser los hilos con la tradición, mientras que en el siglo XVIII primero se es mucho más consciente de que ese intento de dar la vuelta a la historia o de ir en sentido contrario es imposible, y además existen realmente los medios económicos, materiales, científicos, tecnológicos, sociales para producir cambios importantes en la historia. De manera que ponerse a imaginar sociedades ideales tiene, por una parte, mucha más verosimilitud y por otra mucho más peligro, porque ahora se trata de ideales que en cierto modo se pueden realizar, igual que hemos visto que se ha producido ese cambio radical. En ese sentido, yo creo que esa es la diferencia fundamental, ¿no? Hombre, es una edad en la cual la ficción, digamos, desempeña un papel fundamental, no solamente en el terreno de la utopía, sino también incluso en el terreno de la política. O sea, la propia idea de contrato social, el Leviatán de Hobbes, no es exactamente una utopía, pero desde luego es una ficción que, sin embargo, explica cómo funciona realmente el Estado de Derecho, ¿no? De manera que ese tipo de productos de la imaginación tienen una virtualidad en el siglo XVIII enorme, ¿no? Y sobre todo, digamos, la idea de que el futuro puede ser cualitativamente diferente del presente, ¿no? Hombre, pues claro, yo creo que una de las cosas que ha pasado importantes en ese sentido es que durante ya el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, pues hemos visto cómo algunas de esas utopías se realizaban. ¿Y cómo se realizaban? Pues claro, de manera, vamos a decir, no satisfactoria, pero claro, cuando uno, digamos, hace un experimento histórico nunca sabe del todo cómo va a salir. Entonces, de algún modo, como la característica fundamental de las sociedades modernas, de las sociedades ilustradas, es la fragilidad, la pérdida de ese vínculo con la eternidad que existía antes, la sensación de contingencia, de finitud, de mortalidad, también de libertad, pues de algún modo la utopía aparece como una última estación de la historia en la cual se podrán restaurar los valores morales y además, digamos, se podrá poner fin a la contingencia, a la inestabilidad, a la inconsistencia. Lo malo es que también se pone fin a la libertad, y en ese sentido, digamos, igual que las utopías abren puertas hacia el futuro, las distopías nos advierten de que a veces esa última estación de la historia pues puede ser una tragedia.
Hombre, desde luego el periodo de la crisis financiera ha sido un periodo riquísimo en distopías, porque claro, la crisis financiera, pero en esto no hemos cambiado mucho desde el siglo XVIII, ¿no? Quiero decir, porque Mandeville, en la fábula de las abejas, en el siglo XVIII, presenta una sociedad en la cual, pues bueno, es una sociedad horrorosa, ¿no? Es decir, los abogados, en lugar de resolver los pleitos, lo que hacen es multiplicarlos para así ganar dinero. Los médicos no se preocupan de la salud de sus pacientes, sino de ganar dinero. Los políticos, pues en fin, son maestros del engaño, etcétera. Es una sociedad llena de vicios, pero que sin embargo produce grandísimos beneficios y prosperidad, digamos, colectiva, ¿no? Entonces, claro, Mandeville presenta ese momento en el cual ser malo es rentable, ¿no? Ser malo, ser egoísta, ambicioso, se recuerda mucho a aquella chapa que se ponían en Wall Street en los años 90 y a principios de este siglo, que decían la codicia es buena, ¿no? Porque, en fin, produce negocio, hace aumentar el negocio, ¿no? Claro, digamos, la crisis financiera ha generado, digamos, una oleada de desconfianza y, por tanto, de distopías, de sociedades llenas de asesinos en serie, asesinos a sueldo, etcétera, donde la propia sociedad produce, digamos, una especie de nihilismo que hace que no hagan falta los grandes malos de los tiempos, como el profesor Moriarty o el doctor Mabuse, sino que en realidad cualquiera puede convertirse en un ser asocial, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, en ese sentido, en nuestra época es mucho más distópica que utópica. Que la tecnología forma parte en fin, no por sí misma, pero ha generado en torno a ella una cierta mitología, una cierta también utopía de un mundo absolutamente conectado, absolutamente transparente, absolutamente, en fin, amenazador en ese sentido. Amenazador de la libertad individual, etcétera. Pero claro, digamos, de algún modo lo que sucede en ese tipo de fábulas es que se pone de manifiesto eso que llamaba Gunther Anders la obsolescencia del hombre, es decir, que nuestras capacidades, digamos, físicas y mentales de imaginar, etcétera, han quedado superadísimas por la capacidad de las máquinas. Eso no quiere decir que tengamos un acceso más rápido a comprender lo que pasa en el mundo, ¿no? Tenemos un acceso más rápido a ver lo que pasa en el mundo, pero de ahí a comprenderlo hay un gran terreno. Entonces, claro, de alguna manera esa fábula, esa utopía de un mundo absolutamente conectado, transparente, etcétera, es un poco la utopía de nuestro tiempo. Es, digamos, nos permite de alguna manera imaginar todas las conexiones de redes militares, financieras, etcétera, que no podemos imaginar de otra manera, sino de esta manera un poco peliculera, porque es que realmente, digamos, a los muy expertos, es muy difícil que alguien pueda comprender cómo el hecho de manejar un teléfono móvil tiene un impacto, no diré directo, pero en fin, tiene un impacto importante sobre tal tribu africana que entonces, etcétera, ¿no? Es decir, esas son unas cosas que desbordan de tal manera la capacidad de la imaginación que digamos, esa fábula tecnológica de un mundo absolutamente controlado por la tecnología, pues contribuye, digamos, a poder imaginar una cosa que en realidad no se puede imaginar. Por otro lado, pues, en fin, en toda esta cosa del transhumanismo y tal, pues como decía un colega mío, dice, bueno, sí, si se te rompe el brazo te pondrán un brazo biomecánico, y si se te rompe la pierna, tal, y el hombro, vale. Y luego si se te rompe el cerebro, entonces nos enchufarán a una máquina. Pero claro, es muy inquietante el nos, porque claro, a uno, en fin, le puede hacer una cierta ilusión no morirse, pero también le hace ilusión ser yo, ¿no?
Yo creo que sí, vamos a decir, yo soy un convencido de la reivindicación de la Ilustración, en el sentido, bueno, pues Kant decía en el siglo XVIII, no vivimos en una sociedad ilustrada, pero sí vivimos en una sociedad de Ilustración. A lo mejor ahora es incluso un poquito peor, tampoco sé muy bien si vivimos en una sociedad de Ilustración, pero está claro que las instituciones generadas por la Ilustración, el Estado de Derecho, los tribunales, los parlamentos, la prensa libre, etcétera, todo eso que son los productos de la Ilustración, están atravesando una enorme crisis, podemos decir que están muy abollados, etcétera, pero desde luego yo creo que antes de bajarnos de este barco tenemos que estar muy seguros de que nos vamos a subir a otro mejor. Entonces, en principio, yo creo que todo el mundo que ha querido prescindir de ese tipo de instituciones, al final alguien decía, no, bueno, hay que prescindir de los tribunales de justicia y tal, pero luego te pones a mirar y realmente no se te ocurre otra cosa mejor para solucionar los litigios entre los seres humanos, ¿no? De manera que yo, desde luego, creo que la reivindicación de la Ilustración es una cosa de máxima actualidad. Hombre, desde luego lo que no se puede es pensar que la historia sigue una senda necesaria de progreso. Eso yo por lo menos soy incapaz de pensarlo, es decir, o acude uno a algún tipo de providencia divina, o si no, es imposible mantener eso. Es decir, yo creo que el progreso humano, digamos el progreso en el sentido serio de la palabra, que es el progreso moral, ¿no? Porque el progreso material yo creo que no hay ninguna duda de que hay, y mucho, y ha habido muchísimo. Pero claro, el progreso moral, que es el que realmente nos preocupa, pues es posible, pero no es necesario. Es decir, no tiene por qué. Es decir, hay ciertos hitos de la historia relacionados, casi todos ellos con la Ilustración, pero algunos más antiguos, que podemos señalar realmente como momentos de progreso. Es decir, no sé, la abolición de la esclavitud, la emancipación de las mujeres, los derechos de los trabajadores, etcétera. Son cosas que nos parece que tocan algo así como la esencia de la naturaleza humana. Eso es mucho decir. Bueno, no estamos seguros de cuál es la naturaleza humana, pero en todo caso eso parece que son, digamos, logros que no nos gustaría que se revisaran. ¿Eso quiere decir que son irrevisables? No, pues, evidentemente mañana puede decir un parlamento de cualquier sitio volver a imponer la esclavitud, la sumisión de las mujeres, la desprotección de los niños, etcétera. Pero bueno, digamos que lo que hacemos es someter eso que consideramos logros, hitos de progreso a un proceso de revisión, o sea, como si dijéramos, los constitucionalizamos, ¿no? Es decir, no es que no se puedan revisar, todo se puede revisar, por suerte o por desgracia, pero, digamos, se requiere un consenso más amplio como para modificar la Constitución. Entonces, yo creo que sí que esos son hitos que se pueden considerar de progreso y, de hecho, se extienden fácilmente, se amplían fácilmente a otras sociedades que estén en disposición de recibirlos, pero, claro, es decir, por eso no quiere decir que haya una línea de progreso inequívoca, necesaria, y que vayamos a terminar, en fin, en el bien total, ¿no? En absoluto.